Dale, ahora sí, todo tuyo. Así, jóvenes, niños de los grados séptimo, 3, 7.4 y 7.5, muy buenas tardes. La mayoría no me conocían, yo soy nuevo en la institución, docente Stevenson Salguero Areiza, me corresponde dictarle las asignaturas de química y física. Y esta semana, como ustedes ya saben, nos corresponde a los del campo científico mostrarles y explicarles la guía, la cual se montó desde ayer en la plataforma En Modo y tienen una fecha límite para entregar del 5 de marzo a las 11:59. Ya ustedes saben que el que quiera sacar 5 debe entregar durante esa fecha, y los estudiantes que entreguen después del 5 de marzo, su calificación va de 3.5 en adelante. En este momento voy a empezar a compartir la guía para explicarles. La temática de esto, la idea es que aprovechemos este momento para que sea productivo para todos. Me dicen cuando ya empiecen a ver la guía. Profe. Sí, ya se está compartiendo. Ya se ve. Muy bien. Bueno, listo. Niños, ya saben, el campo científico está constituido por 5 asignaturas, cuya nota que saquen en la guía va a ser la nota correspondiente a la asignatura, a las 5 asignaturas: biología, física, química, matemáticas y tecnología. 5 asignaturas. Esperamos que les vaya bien a todos, debido a que al que le vaya mal, le está yendo mal en 5 asignaturas, lo cual no es muy conveniente. Entonces, en la guía número 1, la guía número 2 del primer periodo, en la asignatura de matemáticas, continúan con los números enteros. Acuérdense que en la guía anterior hablaban todo lo relacionado con los números enteros, que son, ¿cierto? Que son números que van que son números tanto positivos como negativos, incluyendo el 0, que no es ni positivo ni negativo. Algo importante, calificando la guía, observamos que algunos estudiantes ponen al 0 como si fuera un número negativo, y el 0 no es ni negativo ni positivo, o sea, al 0 no hay que ponerle signo. En esta ocasión, como continuamos con los números enteros, simplemente vamos a trabajar operaciones con los números enteros: cómo sumar, cómo restar, cómo multiplicar y cómo dividir con los números enteros. Como primero tienen la suma, cómo sumar números enteros. Para sumar dos números enteros se procede de la siguiente forma, como lo pueden ver allí. Números enteros, en este caso estamos sumando dos números. ¿Lo ven? Amplía la presentación. Aquí es que solamente se te ve congelada y se ve como si estuviera en modo diseño. Hay forma de colocar en la parte de abajo que te quede la presentación completa. Solamente aparece en modo de diseño. Se ve muy pequeñito los dibujos. Entonces no alcanzan, de pronto los niños no alcanzan a ver bien la guía. ¿Será que dejas de compartir y yo te la comparto aquí y me cuentas a ver cómo te va? Listo, profe, compártala desde allá. Perfecto, ya mismo lo veo. Eso. ¿Cómo la ves ahí, profe? Sí, se ve mucho mejor. Listo, entonces me vas diciendo, yo me voy desplazando. Bueno.
Listo. Bueno, niños, entonces, como estamos haciendo, continuamos. Ya saben, cualquier pregunta, levantan la mano. Entonces, estamos trabajando en la primera guía de matemática, los números enteros, donde les decían que los números enteros son aquellos números positivos y números negativos, incluyendo el cero. David, También, disculpa un momentico, que es que no se va a poder porque como estoy compartiendo y tengo que darle acceso a los muchachos, no voy a poder. Compártela por favor tú y la colocas, la amplías grande para yo poder seguir dándole acceso a los muchachos. Les pido disculpas a los jóvenes y al profesor. Pensé que podría hacerlo, pero no es posible darle acceso y mostrarle la presentación simultáneamente. Les compártela, por favor. Yo ya dejé de presentar y realizas en la parte de abajo, dices realizar presentación y yo ya se abre como una lista de PowerPoint. voy a ponerse la más grande. Es correcto, está bien. ¿No? Me dice cuando lo observen. Sí, ya se está viendo. Eso. Dale en la parte de abajo, colócale presentación, ahí al ladito del icono menor, eso ahí. ¿Se ve? Alguno de los chicos tiene el micrófono abierto, cierre por favor el micrófono. Charay, ¿vas a preguntar algo, mija? Si no, baja la mano. Niños, ¿ahí lo ven bien? Ahí se ve. Profe. Listo, si se ve, entonces continuamos. ¿Cómo sumar números enteros? ¿Listo? En esta ocasión vamos a ver sumas, restas, multiplicación y división con números enteros. Es un poquito complicado debido a que aquí vamos a trabajar con números negativos. ¿Cómo sumar números negativos con números positivos? ¿Cómo multiplicar números negativos con números positivos? ¿Cómo dividir números negativos con números positivos? Es un poco complicado debido a que los estudiantes de sexto, de séptimo, no manejan mucho lo relacionado con los números negativos. Este es el momento para que puedan entenderlo. Entonces, como primero tenemos la suma de números enteros, ¿cierto? Se procede de la siguiente forma. Si los dos números que se están sumando, como aquí podemos ver el 13 y el 8 son dos números positivos. Entonces, cuando los dos números que se suman son positivos, se hace como hemos venido trabajando hasta el momento. ¿Cuánto es 13 más 8? Es igual a 21. En cambio, en esta operación, la de abajo, donde tenemos menos 3 más menos 15, es igual, vamos a trabajar de la siguiente forma. ¿Por qué ponemos el paréntesis? El paréntesis lo ponemos para separar el signo más de la operación de la suma con el signo menos del número 15, que es el menos 15. Entonces sería menos 3 más menos 15 es igual a... Simplemente sumamos, como los dos números tienen el mismo signo, en este caso negativo, los sumamos. Entonces decimos 3 más 15 es igual a 18. Y finalmente ponemos el signo de los dos números. ¿Cuál era el signo del 3 y cuál es el signo del 15? Negativo. Menos. Negativo. Entonces ponemos como resultado el signo negativo, en este caso menos 15. Ahora, en este caso es muy fácil porque cuando los dos signos son iguales, simplemente sumamos los dos números y ponemos el mismo signo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando los dos números tienen signos diferentes? ¿Listo? En ese caso, podemos ver ahí 23, menos 23 más 64.
Cuando los dos signos son diferentes, simplemente al número mayor le sumamos el número menor. Entre 23 y 64, ¿cuál es mayor? El 64. El 64. Exacto, el 64. Entonces, al número mayor, que es 64, le restamos el número menor, que es 23. 64 menos 23 es igual a 41, como allí aparece. Ahora la pregunta, como son dos signos diferentes, ¿qué signo vamos a poner en la respuesta? Primero el mayor y ya después el menor y ya se hace la suma normal. Exactamente, se pone el signo del número mayor. El signo del número mayor es más, en ese caso el 64 tiene signo más, entonces la respuesta va a ser con signo positivo. Ya ustedes saben que el signo positivo no se pone. Una pregunta, sí, está bien. Si tú consideras necesario, en la parte inferior derecha, donde están los tres punticos, puedes abrir una pizarra. Si quieres abrir esa pizarra, puedes ponerla al uso de los muchachos. No sé si te aparece a ti. Espérate a ver si aparece la pizarra y puedes escribir ahí. Parte superior derecha. En los tres, no, inferior, en los tres punticos de la parte inferior derecha. No, profe, como estoy presentando, no se me... No aparece, listo, no, no aparece. No hay problema. Listo, entonces, niños, voy a salir de la presentación ahí, vamos a ver, me dicen si lo ven, ahí lo pueden ver mejor. Listo. Entonces, tenemos menos 23 más 64, al número mayor que es 64, le quito el número menor, en este caso será 64 menos 23, la respuesta es 41. Y como respuesta, pongo el 41 con el signo del número mayor. ¿Qué signo tiene el número mayor? Positivo. Signo positivo. Entonces la respuesta va a ser con signo positivo. Profe, entonces cuando cambian, pues cuando son dos números de negativo y positivo, se pone primero el positivo y ya después el negativo. El mayor. No. Se pone el número mayor primero. Veamos aquí que aquí pueden ver mejor. Está sumando menos 37 más 35. ¿Cuál es el número mayor? 35. 37. Listo, entonces la respuesta es 37 menos el número menor, que es 5. ¿Cuánto es 37 menos 5? 32 es la respuesta. ¿Qué signo ponemos? El signo del número mayor. Positivo. El negativo. ¿Cuál era el signo del número mayor? Negativo menos 37. Exactamente. Como el 37, que era el número mayor, tenía el signo negativo, la respuesta va a ser con signo negativo. En cambio, arriba, como el 64, que era el número mayor, tenía signo positivo, la respuesta será con signo positivo. Recordemos que el signo positivo normalmente no se pone en una respuesta. ¿Listo? ¿Preguntas, Azaín? Profe, No, profe, ninguna. Listo. Entonces, miremos. ¿Por qué ponemos el paréntesis? Aquí. Para separar el signo de la suma con el signo del número. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces, la primera actividad a resolver en esta asignatura, que es matemática, es esa. Resolver las siguientes adiciones. Cuando hablamos de adiciones, hablamos exactamente de la suma. Adición es lo mismo que decir suma. Resolver las siguientes adiciones. Vamos a resolver la primera entre todos, porque ya esto tienen que realizarlo en la actividad que ustedes deben entregar. ¿Cuál es el signo mayor? ¿Cuál es el número mayor? 45. 211. ¿Ve? En ese que aparece allí. Menos 45 más menos 23. ¿Cuál es el número mayor? Menos 45. Menos 45. Listo. Entonces,
45, ¿cierto? Y le restamos en ese caso no sería así. Como los dos signos son iguales, ¿qué pasa? Sumamos los dos números y ponemos el signo de los dos que tienen los dos números. ¿Listo? Cuando los signos son iguales, sumamos, y cuando los signos son diferentes, restamos. En este caso tenemos el 45, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Y el 23, qué signo tiene? Negativo. Entonces ya es suma normal. Entonces, cuando los dos signos son negativos, simplemente sumamos. ¿Cuál sería la respuesta? 68. 58. ¿Cuánto? Menos 58, bro. Menos Sería 68. 68. ¿Y qué signo le ponemos? Negativo, porque los dos son iguales, los dos. Exacto, los dos son negativos, entonces ponemos signo negativo. Vamos a poner otro donde los dos signos sean positivos. Aquí. 720 más 323. Los dos números tienen signo positivo. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el primero. Se suma normal. ¿Cuál será la respuesta? 1043. 1043. 1043. 43. Exacto. 1043. ¿Con qué signo? Positivo. Listo. Y el positivo, ya ustedes saben que el número positivo, el signo positivo no se pone en las respuestas. Ahora vamos a ver donde hayan signos diferentes. Vamos a ver el caso de el D. Como los dos signos son diferentes, ¿qué pasa? Restamos. Restamos, exactamente. Le restamos el número mayor al número menor. ¿Cuál es el mayor? Menos 36. 36 menos 15. ¿Cuánto sería? 21. Respuesta igual. 21. Sí, señor. 36. 20. Exacto. 36 menos 15 sería 21. 21. listo. Menos 21. Oh, ¿Y qué signo ponemos? negativo. ¿Por qué signo negativo? No se pone, así se pone. ¿Por Ya qué no- ponemos el signo negativo? Porque el número mayor tiene signo negativo. Exactamente. ¿Listo? Ahí ya hicimos 3 ejercicios. Ya ustedes con esa explicación están en la facultad, en las capacidades de hacer todos los demás ejercicios. Simplemente mirar si los dos números son negativos, si los dos números son positivos o si tienen signos diferentes. Ya saben que cuando tienen signos iguales se suman y se pone el mismo signo, y cuando tienen signos diferentes, al mayor se le resta al menor y finalmente ponemos el signo del número Mayor. mayor, exactamente. Ahora miremos esta otra. Esta es un poquito más complicado debido a que no son dos signos, sino 3 números. No son 2 números, sino 3. Entonces, aquí tenemos que hacer varias operaciones. Miremos este. Como por ejemplo, vamos a resolver una, ya ustedes hacen el resto. Vamos a resolver ¿Cuál quieren que resolvamos? Cualquiera. La C. La C, listo. A mí me gusta resolver el A principalmente. Es el más fácil, ¿sí o no? Sí. Listo, entonces miren lo que vamos a hacer. ¿Cuántos números hay? 3. Hay 3 números. Está el número menos 24, está el número 12 y está el número 11. ¿Listo? Entonces miren, vamos a hacer 2 operaciones. La primera, los dos iguales los vamos a sumar y después le restamos
El diferente. ¿Cuáles son los dos iguales? Los dos que tienen el mismo signo. 12 y 11. El 12 y el 11. El 12 y el 11. Entonces, ¿cuánto es 12 más 11? 23. 23. 12 más 11 serían 23. ¿Con qué signo? Positivo, ¿cierto? Sí. Positivo. Y a ese 23 tenemos menos 24 y tenemos más 23. ¿Están viendo? Sí, Menos estamos bien. 24 más Sí. Nice. Sería Menos ¿qué 21. observaron? Bueno, Menos 24 menos 1. Menos Menos uno. 1. menos 24 el primero. Y aquí hicimos estos dos que nos dio 23. ¿Cuál sería la respuesta? Menos 1, profe. Menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque se le restaron 23 a 24. Listo, exactamente, porque el 24 tiene el 24 tiene el signo menor y el 24 es el número mayor. ¿Listo? ¿Hay complicaciones en eso? No, señor. No. No, profe. No. Es que está muy fácil. Ahora vamos a ver lo de la resta. ¿Listo? Dice, la resta de números enteros se realiza sumando el minuendo sumando al minuendo el inverso aditivo del sustraendo. Ya saben cuál es el inverso aditivo, ¿cierto? ¿Cuál es el inverso aditivo de 2? Eso lo vieron en la guía anterior. Es el mismo número con signo diferente, ¿cierto? Sí, menos 2. Exactamente. Vamos de una vez al ejercicio. Resuelve la siguiente sustracción. Cuando hablamos de sustracción estamos hablando de... Restas. Y cuando hablamos de adición estamos hablando de... Sumas. En este caso vamos a trabajar con la resta o sustracción. Miremos ahí. Esto es casi igual que en el tema anterior. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasa aquí donde los dos signos son iguales? Se suma. Se suma. Se suman, ¿cierto? Entonces tenemos menos 234 menos 57. Se suman los dos números y se pone el signo negativo, porque los dos números tienen el mismo signo. Entonces aquí, de los que están ahí, ¿quién me colabora con ese? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Los dos números tienen el mismo signo? No, no lo tienen. Entonces, ¿qué Entonces, hacemos? primero se suma el 723 y ya después 546. ¿De cuánto es 723 menos 400 menos 546? ¿Cuánto es? 177, profe. ¿Ah? 177. 177. Profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, profe. Listo, 177. ¿Qué signo debería tener la respuesta? Menos. ¿Por qué? Porque el número más grande lo tiene el negativo. Exactamente. más grande tiene el signo. El número mayor, que es el 723, tiene signo negativo. Entonces, ¿se vieron? Ahora miremos Profe, esta. es menos 75. ¿Ah? Es menos 75. ¿Dónde da menos 75? Aquí. Sí.
Listo. Habíamos dicho al número más grande, que es este, se le resta el menor. Entonces, 723 menos 4 menos 546, ¿cuánto es? $175. ¿Seguro? 180. 180, profe. Pero ¿por qué Menos no? 180. Sí, lo hicieron bien al principio. 723 menos 546 son 177. Vuélvalo a hacer hasta que estén Sí, seguros. siempre decía eso, sí da eso. Pro, si da eso. ¿Listo? Bueno, lo habían hecho bien. Y como este número, que es el mayor, tiene signo negativo, vea la respuesta, signo negativo. Ahora miremos cómo lo haríamos allí. Ustedes saben algo que se llama, no lo saben de pronto, la ley de los signos. Se lo voy a mostrar por aquí. Miren, si tenemos dos signos iguales, cuando los dos signos son iguales, me da como resultado signo positivo. ¿Están viendo? Más y más me da Más. Además, signos Y menos iguales y suman menos. y signos diferentes restan. Eso es listo, exactamente. Pero miremos, acordémonos de esta partecita. Dos signos iguales me da más. Miren, 2 más me da más. Y 2 menos me da Menos. Más. menos. Más también. Más. ¿Listo? Ahora miremos aquí. Si tengo dos signos diferentes, más y menos me da como resultado. Menos. Y si lo intercambiamos, Igual. También da menos. Menos. listo. Entonces, miremos, signos iguales me da más. Signos diferentes me da Menos. menos. Entonces, miremos aquí. Observemos. Para realizar esta, la D, les voy a hacer esta y ya ustedes haciendo esta tienen la facultad y la capacidad de hacer el resto. Ponemos el primer número. ¿Cuál es el primer número? Menos 145. 46. ¿Cierto? ¿Cierto? Este, del B. Sumamos. El primer número es menos 145. Ajá. Ahora miremos aquí lo que pasa. ¿Qué hay aquí? Menos, Signos. profe. Menos. ¿Cuántos hay dos signos iguales, cierto? Sí. Quiere decir que menos y menos me da Menos. Más. 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 menos y menos me da más. Ahí lo puse. 76. ¿Se observaron? Sí, señor. Pongo Profe, el primer entonces más y número. más da menos. ¿Ah? Entonces, dos más y Miremos más da aquí. menos. Profe, Luisa no entiende el primer punto. Luisa, el primer punto. Este. ¿Sí? Entonces miremos, habíamos dicho que cuando los signos son iguales, se suman los números. Pero cuando los signos son diferentes, se restan. ¿Cierto? Pueden anotar eso por ahí en una hojita donde puedan para que se acuerden. El 546, ¿qué signo tiene? Más. Tiene el signo más. Acuérdense que cuando no hay signo, quiere decir más. Y el 723, ¿qué signo tiene? Menos. Menos. Entonces, cuando tienen signos diferentes al número mayor, que es 723, se le resta el número menor. 546. Entonces, 723, voy a hacerlo aquí. 723 menos
546. Por allá me dijeron ustedes, no lo hice yo, que esa resta, vamos a ponerle un paréntesis. ¿Cuánto me da esa resta? Menos 777. Ustedes mismos lo hicieron. Da 700, da 177, ¿cierto? 177. 177, profe. Exactamente. 177. La respuesta me da 177. Pero la respuesta a la respuesta le debemos poner el signo que tiene el número mayor. En la pregunta, ¿qué signo tiene el número mayor? Menos Negativo. Entonces la respuesta debe ir con el signo del número mayor. Luisa. Luisa. ¿Qué fue la que entendió? Y ya los traje, no que yo ¿en qué están hablando? Explicando esa tarea, más maluca esa matemáticas. Ay, come mierda. No hay pregunta entonces, ¿cierto? No, señor. Sí está perfecto. No, profe. Le pregunto, continuamos. se me cayó el internet. Profe, está fácil la tarea. Listo. Se complica es en esto. Observemos. Dos signos iguales me da como resultado positivo, ¿cierto? Quiere decir que más y más me da más. y menos me da Más. más, porque son dos signos iguales. Pero cuando los signos son diferentes, como más y menos, ¿qué me da como resultado? Menos. Si le ponemos menos y más, ¿qué me da como resultado? Menos. Eso, entonces, repita. Signos iguales, Cosas de positivo, concentración. Más. Signos negativos. Negativos. Signos diferentes. signos diferentes me da como resultado Menos. menos. Entonces, miremos aquí. Estamos haciendo esta. Menos 145 menos 76. ¿Listo? Entonces, ponemos el primer número. ¿Cuál es el primer número? Menos 145. Listo. Ahora miremos aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos ahí? Dos signos iguales. Dos signos iguales. Entonces, menos y menos me da más. Entonces, sería más 76. Aquí ustedes ya saben la capacidad de hacer ese ejercicio. ¿Cuál sería la respuesta? Menos 221. ¿Ah? Menos 221. Acuérdense, esos dos números tienen signos iguales o signos diferentes. Más 221. Más 221. Si los signos son diferentes, ¿qué pasa? ¿Sumamos o restamos? Restamos. Ujú. Menos 221, profe. Los signos son diferentes. No podemos sumar. 221. Al número mayor, le sacamos el menor y ponemos como resultado Menos 69. Menos 101. ¿Cuál será la respuesta? Menos 121. 69. Menos 221, profe. ¿Cómo así? Está bien, Sol. La señorita Sara Miguel Ángel, Miguel Ángel abrió. A ver, Saray Saldarriaga tiene una pregunta. Saray, tiene la manito levantada. Cuéntanos cuál es tu pregunta, Saray. Profe, es que mira, se me cayó el internet, entonces era para preguntar si están grabando esta clase. Sí, se está grabando.
Sí, Sara, y sí la estamos grabando, ¿listo? Ah, ok, profe, gracias. Profe, la respuesta es menos 290. No, 69. si es menos 21. Miren, ¿cuánto nos va a dar esta última parte? Acuérdense de la regla. Signos iguales se suman. Números con signos iguales se suman. Números con signos diferentes se restan. ¿Listo? 145 menos 76. Es igual a... Menos 221. 69. Profe, Pero como el, pero si hay, como el mayor pero si tiene hay signos 70 negativos, 220. Menos 221. no, profe, pero es que el 76 tiene menos, entonces debería sumar, no restar. Mire al final ahí donde yo le tengo subrayado. ¿Qué signo tiene el 76? Más. positivo. Listo, ¿por qué? Porque hicimos esto, mire. Menos 145, ¿sí lo está viendo? Sí, señor. Ahora hicimos lo siguiente. Como tenemos dos signos aquí, no podemos poner los dos signos. Tenemos que poner uno. ¿Qué pasa cuando tenemos dos signos iguales? Suman, No suman, sino que me da como resultado un signo positivo. ¿Listo? Entonces, Listo. miren esto aquí. Este menos y menos que están juntos me da como resultado este más. Porque dos signos iguales me da como resultado más. ¿Listo? Listo. Entonces ya más 76. Míralo aquí. Pues ya no vamos a trabajar con esto. Esto ya no nos va a servir. ¿Ven lo que está subrayado? ¿Qué nos va a servir? Esta última parte que construimos a partir de la de allá. sí, profe, entonces como menos y más da menos, entonces se resta ahí, esos dos números. Listo, entonces, si vamos a sumar o a restar números con el mismo signo, si tienen el mismo signo, se suman. Y si tienen signos diferentes, se restan. Esos dos números que están subrayados, ¿tienen signos iguales o signos diferentes? Signos diferentes. Entonces, como tienen signos diferentes, al número mayor le restamos el menor. Entonces, 145 menos 76 me da 69. Ahora la pregunta, ¿qué signo ponemos a la respuesta? El signo del número mayor. El menos. Exactamente. Como el 145, que es el número mayor, tiene signo menos, entonces la respuesta será con signo menos. Listo. Para no hacérselos todos, vamos a cambiar este aquí. Y vamos a cambiar unos numeritos para que ustedes tengan con qué trabajar. Listo. Vamos a ver este F. ¿Están viendo el F? Aquí se lo voy a subrayar. Solo el F. Ya. 57 menos 74. ¿Cierto? Sí. Ponemos el primer número. ¿Cuál es el primer número? 57. ¿Qué signo tiene el 57? Más. Listo. Positivo. Ya saben que el más no se pone. Ujú. Ahora la pregunta. ¿Qué pasa ahí con esos dos menos? ¿Qué signo me da? Se forma un más. Más. Exacto. Más. Le ponemos signo más. ¿Qué otro número sigue? Menos 74. No podemos poner menos 74 porque acuérdense que ya esto lo hicimos. Esta parte me dio más. ¿Qué me falta poner? 74, profe. Listo. ¿Cuál será la respuesta? ¿Ah? El resultado es 131. Exactamente.
¿Qué signo le ponemos? El mismo signo que tienen los dos números. Como los dos números finales tienen signo más, son signos iguales, sumamos y ponemos el mismo signo. Menos. ¿Sí lo vieron? No, más y más. Exactamente. Y creo que también cambié este. Miremos el G. ¿Qué pasa con el G? El G sí está fácil. ¿Cierto? Sí. ¿Los dos números tienen el mismo signo? Entonces se suma, profe. Exactamente. Sumamos. ¿Cuál será la respuesta ahí? Bailar. 238 pro. ¿Con qué signo? Positivo. Con negativo pro porque... no, más. Como son números iguales. Listo. Pues los... Se suman y se pone el mismo signo que tienen los dos números. ¿Qué es más? ¿Sí? Profe, negativo. 238. Pregunta. ¿Qué signo tienen esos dos números que aparecen subrayados? Menos. Más. Más. profe. Entonces la respuesta es con signo más. Ahora, ¿qué signo tienen esos dos números que aparecen subrayados? Menos. Negativo. La respuesta es con signo Negativo. Menos 238. 238. Sí. Menos 238. Listo, igualmente, miren, todos estos que están, los que hacen falta, ustedes lo pueden realizar con ejemplos de los que ya están hechos. ¿Listo? Ahora miremos este. Este sí es un poquitico más complicado para terminar con suma y resta. Y nos vamos a la multiplicación, que es mucho más fácil. ¿Cuántos números aparecen allí? Ejemplo, en este ejemplo. 5. 4. En este caso estamos sumando y restando a la vez. Por eso dice, resuelve las siguientes adiciones y sustracciones. Quiere decir, vamos en una misma operación, vamos tanto a sumar como a restar. ¿Cuántos números hay? Sí, está dura. ¿Cuántos números hay en ese que está subrayado? 4. 4. Dígame cuáles son esos números. 6, 9, 8 y 3. Listo. Menos 6, menos 9, 8 y 3. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a aumentar un poquito esto. Para irlo haciendo abajo. Miremos. Primero vamos a resolver esta partecita. ¿Listo? Y después resolvemos esta otra parte. Vamos con la primera parte. Ponemos el primer número, que es 6. menos 6, ¿cierto? Ahora miremos qué hay aquí. Signos Esto diferentes. está subrayado. ¿Qué tenemos? Signos diferentes. Dos signos diferentes. Cuando los dos signos son diferentes, ¿qué signo me da? Suma. Negativo. Menos. Perdón, negativo. 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 ¿Vieron lo que hicimos allí? Entonces, menos 6 es este que está aquí. Y estos dos son dos signos diferentes.
Acuérdense, Profe, menos 15. cuando los dos signos son diferentes, miren aquí, me da como resultado negativo. Cuando los dos signos son iguales, me da como resultado Positivo. positivo. ¿Listo? En este caso, cuando estábamos trabajando, vamos a ver aquí. En este caso, miremos, ponemos el menos 6 y aquí hay dos signos diferentes, ¿cierto? Sí. Entonces, al haber dos signos diferentes, me da como resultado menos. Entonces, menos 6, menos 9. ¿Qué sigue después? El signo menos, ¿sí vieron? Sí, bro. Ya, no, vamos aquí, menos. Y vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Pregunta, ¿qué está dentro del paréntesis? 8 más 3. 8 más 3. ¿Esos dos números tienen signos iguales o signos diferentes? Iguales. Si tienen signos iguales, ¿se suma o se resta? Suma. Suma. ¿Cuál será la respuesta entonces? 11. 11. 11 positivo. 12 y 11. ¿Ah? Seguimos. Menos 26 allá. ¿Cuál será la respuesta de aquí, de esta primera parte? Menos 15. No, 15. Menos 16. Creo que debe ser menos 15, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Les voy a hacer una pregunta, miren. Si no tiene signo aquí, ¿qué signo debe ser? Suma. Normalmente No. debería tener el signo más. ¿Listo? Sí. Como el signo más no se pone, ¿qué pasa aquí? Se resta. ¿Qué signo me da eso? Profe, menos. ¿Diferente? Menos. Porque son diferentes. Exactamente, menos 11. ¿Cuál será la respuesta ahí? Menos 26. Menos 26. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No. Ninguna, profe. ¿Quién levantó la mano? Sara, desde hace rato. Saray. Saray. La bajó. Listo, entonces no hay preguntas. No, profe. Seguimos entonces. Es más fácil de lo que creía. ¿Quiere que resolvamos alguno de allí? Sí, sí, No. sí. Sí, señor. ¿Qué número? ¿Cuál resolvemos? Profe, la El F. F. El F. Vamos a hacer la F. Listo. Vamos a resolverla. Si hacemos la F, ya estamos en la capacidad de hacer cualquier ejercicio ustedes. Listo. Entonces, miren. Todo lo que está aquí, todo el ejercicio está en un corchete, ¿sí o no? Corchete, sí, señor. Listo. Normalmente cuando sucede esto, donde todo el ejercicio esté metido en un corchete o en un paréntesis o en una llave, si al final, miren, si al principio, mejor dicho, de ese corchete donde está todo el ejercicio, hay un signo menos, ¿qué hacemos? El resultado también tiene que ser menos. Miren lo Se que vamos a resta la hacer. operación. No. Miren lo que vamos a hacer. Todos los signos que tenga la operación
deben cambiar normalmente, pero no, hagamos eso al final. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pasar el ejercicio normalmente. Vamos a ver menos corchete. ¿Listo? Vayan observando cómo se hace. Eso sí tiene como un ingrediente diferente. Mejor dicho, voy a cambiarle los números para no hacer el mismo, para que ustedes puedan resolver el ejercicio solos. Y ya el profesor se me enoja porque le estoy haciendo los ejercicios que ustedes deben realizar. Pero sí les doy como un pequeño ejemplo de cómo realizarlo. Cambié todos los números. Quiere decir que este no es el que ustedes tienen allá. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, miremos lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger y vamos a cambiar todos los signos donde aparecen dos signos seguidos, ¿cierto? Aquí aparecen dos signos seguidos, ¿cierto? Más y menos. Da menos. Igualmente aquí aparece otro, menos y Más. 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 Y aquí aparece más y menos. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a volver a copiar el ejercicio de la siguiente forma. 123. ¿Lo están viendo? Sí. Después del Sí, 123, ¿qué signo sigue? Menos 66. Exactamente, menos. ¿Qué número? Menos ¿qué? 66. Menos 66. Acuérdense que no es este menos, sino estos dos signos me dan como resultado un menos. Entonces, 123, que es este, menos, que son estos dos signos, 66. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué signo sigue después del 66? Menos. Menos. ¿Por qué menos? Porque menos y más. Menos. Exactamente. Menos, y el número sería 45. ¿Listo? Después del 45 aparecen otros dos signos. ¿Cuáles son? Menos. Más y menos. Son diferentes, entonces da menos. Exactamente. Entonces, menos 45. Ah, no. Lo hice donde no era. Menos 40. Ah, no, ya lo había hecho. Menos 45. De 66, menos 45. Y este. Menos 56. Menos 56. Menos 56. Y finalmente, ¿qué número tenemos? 9, el 9. Menos 9. La mano. Listo. Valentina, alza la mano. Valentina. Valentina. Luisiana. Valentina. Valentina. Listo. Valentina alzó la mano por error. Listo, miren entonces el ejercicio. Como todo el ejercicio está metido dentro de un corchete, entonces, miren, hacemos los mismos corchetes y empezamos a cambiar los signos de acuerdo a la ley. Estos dos me da negativo. Positivo y negativo me da negativo. Aquí no aparece el signo más. Normalmente él va ahí, pero no aparece, porque el signo más no se pone. Igualmente tenemos negativo y positivo me da negativo. Y finalmente positivo y negativo me da negativo. Y aquí tenemos el menos 9. Listo. Sigamos haciendo el ejercicio. Ahora sí,
observen, como tenemos este signo negativo fuera de toda la operación, ¿saben qué pasa? Hola. ¿Se usa el resultado final de salir con el negativo? No. Entonces, cuando tenemos un signo negativo por fuera o delante de un corchete o de un paréntesis que tiene una operación por dentro, todos los signos pueden cambiar. O no, no lo hagamos así. Sigamos con la misma teoría del más y menos. Vamos a ver esto. Miren, menos. Hagamos la operación de adentro. ¿Quién me colabora con la operación que hay dentro del corchete? Miren, vamos a coger todos los positivos. ¿Cuántos positivos hay? 1. Hay un solo número positivo. Entonces, la idea era sumar todos los positivos, pero como solo hay uno, lo vamos a dejar así. 123. Y ahora cogemos todos los negativos. ¿Cuánto me dan esos números negativos? Miren, menos 69, menos 45, menos 56 y menos 9. Como todos los números tienen el mismo signo, se suman, ¿cierto? Pero entonces daría 176. Listo, 176. ¿Con qué número pondríamos ese 176? ¿Con qué signo? Con el Positivo. Menos. Menos. El mismo signo. Como son números con el mismo signo, se suman. Pueden escribirlo por allí. Números con el mismo signo se suman. Números con diferentes signos se restan. Dos signos iguales da como resultado más. Dos signos diferentes da como resultado menos. ¿Listo? Como aquí teníamos. Como aquí tenemos menos 66, menos 45, menos 56 y menos 9, resultado me da 176 con el mismo signo, que en ese caso es el signo menos. ¿Listo? De todas maneras, ahora que terminemos de hacer les va a dar fácil hacer el verdadero F. Listo, niños, miremos lo siguiente. Si hacemos la operación de adentro, ¿cuánto nos daría? menos 53. Exactamente. Menos 50 Y 3. y 3. Como resultado, menos 53. Listo, niños. Entonces, ¿qué me quedó al final? Miren lo que apareció allí. Más. Exactamente. Entonces, la respuesta, ¿cuál será? 53. Exactamente. Sería más 53, pero acuérdense que el más no se pone. ¿Se observaron? Sí, señor. Al final me queda menos, entre corchete, menos 53. Entonces, acuérdense, siempre que hay dos signos, como esos dos signos son menos, ¿qué pasa con la respuesta? Me quedaría Cambia, profe. más. Porque son signos iguales, da más. Exactamente. ¿Listo?
Vamos a dejarlo ahí, de todas maneras eso está grabado y van a poder ver el paso a paso de cómo realizar ese ejercicio. Realmente ese era es el más complicado que que hay dentro de ese inciso. Pero ya está resuelto. Acuérdense que cambié los números. Simplemente fíjense en el procedimiento. ¿Listo? Pero bueno, en el cuaderno, o en la página de Word, hay que hacer todo ese procedimiento. O solamente tenemos que poner el resultado. La idea es que hay que hacer los procedimientos. Solo el resultado no se puede. Algunos, si ponen solo el resultado, pues les calificarán, pero no les va a valer lo mismo. Y la idea es que ustedes muestren cómo llegaron al resultado. Ah, bueno, profe. Profe, Dígame, ¿quién habla? yo, profe, pero una pregunta. Tony. ¿Cuándo se acaba la clase? ¿Cuándo se acaba la clase? Pues, solo pregunto. ¿Cómo qué? ¿Cuándo se acaba la clase? Solo pregunto. Normalmente como esto era como son todos los séptimos, sexto 3, 4 y 5, son 2 horas. Entonces, si empezó a las 2, terminaría a las 4. No se preocupen que esto es lo más complicado de vida, pero de ciencia es muy fácil. Listo, continuamos. Ya les había mostrado esta parte. Cuando hablamos de la multiplicación, hablamos mucho de la ley de los signos, pero ya ustedes se lo saben. Normalmente, cuando estamos multiplicando números enteros, se multiplican los números normalmente y al final aplicamos la ley de los signos. 2 signos iguales más 2 signos diferentes menos, solo para la respuesta. Ejemplo. Miren cómo es de fácil. Tenemos 7 multiplicado por menos 8. ¿Cuánto es 7 por 8? 56. ¿Cierto? Y miramos los signos. El 7 tiene signo más y el 8 tiene signo menos. 2 signos diferentes. ¿Le pone el signo del mayor? No. Aquí es la ley de los signos. Miren. Más y menos. Signos iguales me da más. Miren, signos iguales más signos diferentes menos. ¿Listo? Entonces aquí miremos. Tenemos 7 por menos 8. ¿Signos iguales o signos diferentes? Diferentes. Listo, porque el 7 es más y el 8 es menos. Entonces la respuesta debe ser con signo menos. 2 signos diferentes, entonces menos, y hacemos la multiplicación normal. ¿Listo? Miremos acá el B. ¿Signos iguales o signos diferentes? Signos diferentes. La respuesta es con signo menos. Ojo que aquí estamos multiplicando, ¿listo? Este signo significa multiplicación. ¿Listo? Entonces, signos diferentes, menos y más, me da como resultado un signo menos. ¿Y cuánto es 6 por 9? 54. Ahí está. Aquí. ¿Qué signos tiene la C que estoy subrayando ahí? Los dos números, ¿qué signo tienen? Iguales. Entonces el resultado es más, ¿cierto? Señor. ¿Cuánto es 12 por 3? 36. Entonces 36 positivo. ¿Y estos dos números qué signo tienen? Negativo. Iguales. Igual. Entonces el signo es positivo de la respuesta. ¿Y cuánto es 11 por 44? 44. Exactamente. 44. Hagamos este primero. ¿Quién me da la respuesta? ¿Signos iguales o diferentes?
Iguales. Iguales. Entonces sería así nomás la respuesta. ¿Y cuánto es 8 por 4? 32. Más 32. Más 32. Ujú. Acuérdense que el más yo lo pongo simplemente para explicación, pero el más no se pone. ¿Listo? En la respuesta. ¿Listo? Miremos este, hagamos el primero de este ejercicio. Yo siempre les hago el primero, ustedes siguen. ¿Con qué número yo multiplico el 7 para que me dé 35? 5. Listo, entonces ahí yo pongo el número 5. ¿Listo? Listo, sí, señor. Supongamos que la respuesta no es 35, sino menos 35. ¿Con qué número yo multiplico el 7 para que me dé menos 35? Menos 5. Menos 5. Exactamente, menos 5. Porque más y menos Menos también. da menos. Y ya multiplico los números. ¿Listo? Listo, sí, señor. Y ya finalmente, la división. ¿Cómo dividimos números enteros? Igualmente, ya ustedes saben esto, que los signos iguales da más y los signos diferentes me da menos. Eso es muy fácil. Miremos aquí. ¿Cuánto es 2 dividido 5? No, 5 dividido 10. ¿Cómo? Aquí donde está subrayado. 10 dividido 2. 5. Listo. Me da como resultado 5. ¿Qué signo tiene el 10? Más positivo. Exactamente. Acuérdense que cuando no está, quiere decir que es positivo. ¿Y el 2 qué signo tiene? También, profe. También, profe. Entonces, dos signos iguales me da Positivo. Una suma, exactamente. una positividad. Listo, vamos a hacer uno acá. Unos que tengan. ¿Me puedo volver a explicar, porfa? ¿Ah? ¿Me puedo volver a explicar, porfa? Eso es lo mismo. Más y más. Bueno, signos iguales más y signos diferentes menos. Exactamente. Signos iguales más signos diferentes menos. Entonces, aquí, estos signos no los tenía. Vamos a quitarlos. Entonces, 10 dividido 2 es igual a 5. Esa es la respuesta. ¿Cómo sabemos si es más 5 o menos 5? Porque tanto el 2 como el 10 tienen signos positivos. O sea, iguales. Y dos signos iguales, en este caso 2 positivos, me da positivo. ¿Listo? Ahora miremos esto. Observen. Miren que aquí se las cambié. 10 dividido 2, ¿cuánto me da? 5. ¿Qué signo tiene el 2? Menos. ¿Y qué signo tiene el 10? Sería Menos. Entonces, Menos. 2 signos menos me da. Menos 5. Menos 5. 5. Menos 5. Acuérdense, signos iguales. Menos más, porque son signos iguales. 5. Me da como resultado 5 positivo. 5 positivo. Porque como, miren, dos signos iguales. No importa si los dos signos sean más o sean menos. Siempre me va a dar dos signos iguales en multiplicación y en división. Dos signos iguales siempre me va a dar positivo. Dos signos diferentes me va a dar negativo. Entonces aquí tenemos menos 10 y tenemos menos 2. Los dos tienen el menos, entonces aplicaría esta. ¿Sí observaron? ¿Cuál sería la respuesta? Positivo. Entonces aquí la respuesta es 5 positivo. Miren lo que voy a hacer aquí.
Le quité el menos al 10. ¿Cuál sería la respuesta? Negativo. Valentina, ¿puedo apagar el micrófono? Sería negativo debido a que el 10 es positivo y el 2 es negativo. ¿Cuál sería entre estas dos? Esta. Profe, una pregunta, ¿cuántas hojas son? ¿Ah? ¿Cuántas hojas son? Son 7 La contando guía- la biología. Son La guía 7. tiene 7 hojas, vamos en la 4. Pero esa ya la terminé. Bueno. Vamos para la 5 y la 6, Ya que las es 7. lo de biología, pero lo de biología es mucho más fácil. Se complica mucho en esto de matemáticas, pero porque son términos que ustedes no entienden hasta el momento. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, Gracias. aquí le cambié el signo, más y menos me da como resultado menos. Más y menos me da como resultado menos. Ahora, 10 dividido 2 me da 5. Ahí está. Esto es igual. Miren esto, ¿cómo quedaría aquí? ¿Cuál sería la respuesta en este que estoy haciendo aquí? Ah, no, voy a quitarlo. No me da así. Vamos a hacer uno de los que está acá abajo. Hagamos este que es el B. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Primero hagan la división de los dos números. O sea, 41. 41. ¿Con qué signo? Menos. Negativo. Exactamente, negativo, porque hay un signo negativo y uno positivo, me da negativo. Oh. Y ahí terminaría lo de matemáticas. Así se hacen todos los ejercicios. Los que no han podido entender hasta el momento o tienen alguna duda pueden preguntar. De todas maneras, la guía va a estar para que ustedes... Juan José levantó la mano. No. Ah, ya lo volvió a bajar, no. Ya la bajo, listo. Seguimos entonces, niños. En ciencias naturales es mucho más fácil, demasiado fácil, porque es un tema que ustedes ya vieron en la primaria. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? ¿Qué es clasificar? Cuando uno se da cuenta que un animal tiene características diferentes a un vegetal, ¿cierto? A ver, un ejemplo de un animal. Juan José. Señor. Un ejemplo de un animal. El perro. Listo. Sebastián Valdés, un ejemplo de un animal. Un gato. Dinosaurio. Exacto. Miguel Ángel, un ejemplo de un animal. Como los dos estaban en clase cocinando. Elefante. Exactamente. Matías, un ejemplo de un animal. Un perro. Ya vieron el perro. Una serpiente. Exactamente. Un ejemplo de un animal bien raro, Susana. Un ornitorrinco. Exactamente, ese es bien raro. Es tan raro que es un mamífero que tiene patas y boca de pato. Imagínense, mamíferos son los que se alimentan de la leche de las mamas, ¿cierto? De las tetas de la mamá. ¿Y cómo hace un animal con una boca de pato para alimentarse de una teta? Imagínense. Por eso es tan raro el ornitorrinco. Y además de eso, pone huevo, o sea, parece un ave. Profe, y un dato más raro del ornitorrinco es que tienen veneno en sus garras. Exactamente. Tienen veneno para poderse Profe, defender. María Ángel.
María Ángel, ¿qué ibas a decir? Señor, que yo no conocía eso. Sí, busque por internet ornitorrinco y verá que es súper raro. Ah, ustedes se han visto la película, El ornitorrinco, Perry. Yo me veía Phineas y Fer. Exactamente, ese es. Es bastante raro. Entonces, él puede clasificar, dentro de la clasificación de los seres vivos, tiene muchas características de un ave, porque ustedes lo ven y parece un pato, tiene pies de pato, tiene pico de pato, tiene plumas, creo que tiene como pelo, más que todo, unas plumas. Ah, pero qué raro. Y además de eso pone huevos, pero no es un ave, es un mamífero. Listo, mamífero, ¿por qué? Porque se alimenta de leche. Nosotros los seres humanos también somos mamíferos. ¿Listo? Ronnie, un ejemplo de una planta. ¿Cómo? Un ejemplo de una planta. La flor. No. La flor hace parte de una planta. Pero una planta, un vegetal. Un vegetal. La manzana. Es el fruto, sí, un árbol de manzana, puede ser. Tomás, un ejemplo de una planta. ¿Pepino? ¿Pepino? Sí. Listo. Un ejemplo de un virus. Coronavirus. El COVID. Exactamente, el COVID. Un nombre así que... ¿Ah? La peste negra. La viruela. Profe, la peste negra. Aunque la peste negra viene de una pulga, así que no lo tengo muy claro. Ronnie, ¿qué iba a decir? Miguel Ángel, el VIH, sí, es otro virus. El virus de inmunodeficiencia. Bueno, a ver, me surgió una duda. A ver, la peste negra no lo tengo muy claro porque si no estoy mal viene de una pulga, así que pues... Bueno, les voy a decir la cosa. Lo que pasa es que puede ser de una pulga, pero esa pulga tiene un parásito, el cual se incorpora al ser humano o a la persona, ¿cierto? Entonces lo que causa la enfermedad no es la pulga, sino lo que tiene la pulga. ¿Se han escuchado de el paludismo? Las toxinas. ¿Cierto? El paludismo y el dengue, que son como zancudos. El chikungunya, todos esos son zancudos que al picarle a una persona le incorporan un virus. Entonces, lo que produce la enfermedad no es el zancudo, sino lo que él trae. ¿Listo? Lo de la peste negra. Vamos a investigarlo para la próxima. ¿Listo? Profe, también está la gripa española. Es un virus de la gripa que es modificado. O sea, no es el mismo, casi el mismo virus que hay en todas partes que produce la gripa, pero es un virus modificado genéticamente. ¿Han escuchado que hay modificaciones del COVID, cierto? Sí, señor. Es que la cepa brasilera, la cepa británica, ¿cierto? Hay diferentes cepas. Es el mismo virus, pero ha modificado o ha mutado, ha cambiado su estructura. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, hemos hablado de los animales, hemos hablado de plantas, hemos hablado de los virus. Bueno, ejemplos de hongos. Champiñón. El hongo oreja. El oreja de palo. ¿Saben cuál es el oreja de palo? Ese que sale en los árboles cuando están muertos, que sale como un honguito, como una orejita, es blanco. Hay algunos cafecitos. Profe, el hongo reishi. ¿El hongo qué? El hongo reishi. Renchi.
No he escuchado de ese. María Ángel, ¿qué dijiste? No, nada, profe. Ah, listo. Entonces, miren, tenemos animales, tenemos plantas, tenemos hongos. Los virus es un reino adicional a los 5 que nosotros conocemos normalmente. Ellos forman un reino diferente. Ese no lo van a ver dentro de la clasificación que está en la guía. ¿Listo? Listo, faltan 2 reinos. ¿Alguno de ustedes ha hablado del reino protista? Los protistos es el reino que sigue después de los hongos. Normalmente los protistas son seres unicelulares, los protistas y los móneras, que es otro reino. Entonces tenemos animal, vegetal, hongo, protistas y móneras. Entre el reino móneras, que es el reino más diminuto en cuanto a sus integrantes, tenemos las bacterias. ¿Han escuchado las bacterias? Yeah. Sí. También son causantes de enfermedades. Entre esas, pero también hay bacterias buenas. ¿Sabían que el yogur se produce a partir de bacterias? Nosotros comemos bacterias. Pero las bacterias del yogur, que se llaman bacilos, son bacterias benéficas. Emily, dime. Emily. Listo. Las bacterias son del reino móneras. Y del reino protista tenemos las algas. ¿Listo? Entonces, miremos que aquí tenemos que la clasificación de los seres vivos. Entonces nos vamos a preguntar, ¿cuándo el hombre se dio la tarea de empezar a clasificar los seres vivos? Imagínense, desde hace mucho tiempo, el hombre ha tratado de clasificar a los seres vivos. Imagínense en la era cuando el hombre era primitivo, que vivía en las praderas, que no estaba vestido, vivía en las cuevas, se llaman cavernas. Cuando el hombre se iba a dar a la tarea de clasificar a los seres vivos, que este es un animal, que este es una planta, que este es un... ¿Cierto? Normalmente él no tenía tiempo para clasificar los seres vivos. Pero uno de los primeros que empezó a clasificar a los seres vivos fue el señor Aristóteles, ¿cierto? Y clasificó principalmente a los animales. Entonces, él no hablaba de que habían animales vertebrados o invertebrados. Ejemplo de animales invertebrados, ¿cuáles serían? La mariposa. Exacto. La anaconda. La anaconda sí tiene vértebras. Acuérdense. La lombriz. La lombriz. ¿Cuál? La mosca. La mosca. La pulga. La pulga, sí señor. El Y animales vertebrados. La abeja. La abeja es invertebrado, muy bien. ¿Y animales vertebrados, cuáles serían? Son los que tienen huesos, profe. Como por ejemplo, los peces. El ornitorrinco. El ornitorrinco. Sí, la vaca. El perro. Profe, la serpiente. El hámster. Okay. La serpiente, el hámster, exactamente. La jirafa. Listo, niños. Entonces, imagínense, el ser humano. El ser humano. Exactamente, el caballo. Ya no digamos más que casi la mayoría de los que conocemos normalmente son vertebrados. ¿El ser humano es un animal vertebrado? No. ¿Cuál? Sí. El ser humano. El ser humano es un ser vertebrado, profe. Claro, es un animal vertebrado ya que tiene huesos, ¿cierto? Y principalmente tienen una columna vertebral. Claro. Listo, entonces, niños, anteriormente el ser humano no se dio a la tarea
de investigar acerca de los seres vivos y de clasificarlos. Pues no tenía tiempo para eso, porque anteriormente solamente tenían tiempo para buscar alimento. Pero ya después de que el hombre se fue civilizando, uno de los primeros que empezó a clasificar a los seres vivos fue el señor Aristóteles. Entonces, Aristóteles clasificó a los animales en animales vertebrados y animales invertebrados. Y a las plantas las clasificó en arbustos, en árboles y en hierbas. ¿Listo? Pero normalmente, hoy en día, clasificamos a los seres vivos de acuerdo a su forma, de acuerdo a su número de célula y de acuerdo a las funciones que cumplen. De acuerdo a su forma, hay diferentes formas de los seres vivos, si son grandes, si son pequeños, ¿cierto? Si son robustos, si son delgados, ¿cierto? De acuerdo al número de células, los seres vivos se pueden clasificar en unicelulares, porque hay animales que son unicelulares, o sea, conformados por una sola célula, como una bacteria, y pluricelulares, aquellos que están constituidos por muchas células. Entonces, en conclusión, niños, para que vamos terminando, los seres vivos, hoy en día los clasificamos en 5 reinos, normalmente 5 reinos. Aunque hay otros que dicen que son 6 debido a que los virus no entran dentro de los protistas, sino que son dentro de los móneras, sino que son un reino aparte. Entonces, normalmente los seres vivos se clasifican en reino. ¿Cuál es el más avanzado? El reino más avanzado de los seres vivos, ¿cuál es? Entre los animales y los vegetales. Animales. Bueno, entonces, primero, y el reino más avanzado, reino animal. ¿Listo? Como segundo, reino vegetal o de las plantas. Tercero, reino fungi o de los hongos. Cuarto, reino protistas o de las algas. Y finalmente, reino móneras o de las bacterias. ¿Listo? Y ahí en el cuadro de los 5 reinos podemos observar cada una de las características de esos reinos. Y a partir de eso van a responder algunas preguntas. ¿Cuál fue la primera clasificación que el hombre hizo de las plantas? ¿Cuál fue la primera clasificación? Acuérdense que eso lo vimos, eso se lo mostré ahorita, ¿sí o no? ¿Quién fue el primero que clasificó a los seres vivos? Aristóteles. Listo. A los animales los clasificó ¿en qué? Si tenían o no tenían huesos, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso? Invertebrado. Invertebrado. Y las plantas en arbustos, hierbas, ¿cierto? Y árboles. Y así sucesivamente. Está muy, muy fácil. ¿Listo? Entonces, todas esas preguntas de ciencias naturales las van a responder en base a las dos, a la hoja número 5 y la hoja número 6, que habla de la clasificación de los seres vivos. Simplemente es ir leyendo e ir respondiendo. Vamos a ver este último. Eso es lo último, no se me desesperen. Completa el cuadro con base a las características ya anotadas. ¿Listo? Entonces, en esta página, que es la 5 y en la 6, van a ir viendo, miren, las plantas tienen unas características, como por ejemplo, Santiago Durango. Señor. Léame las características de las plantas, por favor. Son corticas, ahí están. Señor. Léalas. Santiago Durango. Pero espérese que es que está todo. No se ve, se lo amplío. Porfa.
Ahí, ¿sí lo ven? Sí, señor, ahí se ve mejor. Ujú. ¿Cuáles son las características de las plantas? Pluricelulares. Pluricelulares. Sus raíces les impiden desplazarse. Angiospermas. Listo. Entonces, las dos principales son esas. Pluricelulares quiere decir que tienen muchas células y que no se pueden mover. ¿Sí o no? Sí. Y miremos aquí donde dice las bacterias. Las plantas son pluricelulares, o sea que son grandes y tienen muchas células normalmente. ¿Y las bacterias cómo son? Unicelulares. Exactamente, o sea que una bacteria está formada por una sola célula. En cambio, las plantas, los hongos, los animales están constituidos por muchas células, entonces por eso son pluri. Pluri quiere decir muchas. Pluricelulares, muchas células, unicelulares, una sola célula. ¿Listo? Sí, señor. Entonces aquí les van a decir, por ejemplo, el reino de las bacterias, tipo de célula. Aquí tienen que decir si las células que conforman las bacterias son procariotas o eucariotas. Por acá debe estar el tipo de célula. Son visibles, tienen núcleo determinado. Listo. Esto que se llama núcleo determinado quiere decir que son... Anoten por allí que esta es una información que no está y les va a tocar entonces investigarla. Si no la quieren investigar, pueden anotar para que lo tengan ahí de una vez. Los tipos de células son procariotas y eucariotas. ¿Están anotando? Sí, profe. Listo. Entonces, usted aquí donde dice tipos de célula, tienen que decir si estos animales, si estos seres vivos son procariotas o eucariotas. Les voy a dar un pastel. Procariotas son aquellas células que no tienen núcleo. Y eucariotas son las que sí tienen núcleo. Esto de organización celular, esta parte de organización celular, tienen que decir... Profe, gracias. Listo. En esto de organización celular tienen que decir si estos seres vivos, las bacterias, los protistos, los hongos, las plantas, los animales son unicelulares o pluricelulares. Eso está en el documento. Mírenlo, aquí está. Los hongos. ¿Listo? Ustedes tienen que ver. ¿Los hongos son microscópicos? No. No, algunos son microscópicos, pero la mayoría no son microscópicos. Los animales, la mayoría no son microscópicos. Igualmente las plantas. Entonces, los seres vivos que son microscópicos son unicelulares. ¿Listo? Y los seres vivos que no son microscópicos, que por lo general son grandes, que podemos ver a simple vista, son pluricelulares. Entonces les hago una pregunta. ¿Las plantas son unicelulares o pluricelulares? Pluricelulares. Listo. Así vamos a responder el resto. Profe, pluricelulares porque las podemos ver a simple vista. Exactamente. Quiere decir que tienen muchas células. Más de una célula. Sí. Entonces, ¿las bacterias qué serían? Pluricelulares. Unicelulares. Uni, exactamente. ¿Los protistos cómo son? Son las algas. Pluricelulares. No. También son uni. Estos dos primeros serían uni y los otros ya ustedes verán cómo. Profe. ¿Ah?
pluricelulares, o los hongos Exacto. algunos, la mayoría. Y otra cosa para que terminemos y nos vamos despidiendo. La nutrición. ¿Qué es nutrición? Es el proceso mediante el cual los seres vivos se alimentan, ¿cierto? O incorporan alimento a su cuerpo para producir energía, para obtener la energía necesaria. Hay dos tipos de nutrición. Autótrofos son aquellos seres que producen su alimento. O sea, no necesitan de nada para alimentarse. Y los heterótrofos son aquellos seres vivos que se alimentan de otros seres vivos. Ejemplo, el ser humano es heterótrofo, porque el ser humano se alimenta de otros seres vivos. Ejemplo, se alimenta de las plantas. Profe, por ejemplo, el león se alimenta de la cebra, pues, ¿sí me entiende? Sí, señor, es heterótrofo. ¿Y la cebra qué sería? Sí. Y el león es heterótrofo porque se alimenta de la cebra. Ahora, ¿la cebra qué es? Heterótrofo. Profe, Exacto. La cebra es heterótrofo, ¿por qué? Porque se alimenta de Las plantas. Exactamente. ¿Y las plantas qué serían? Autótrofo. Porque ellas no necesitan de nadie, ellas se alimentan, producen su propio alimento. Dime. Pero, por ejemplo, la vaca también come de plantas, pues, de hierba y eso, ¿cierto? Sí, señor. Pero las plantas son seres vivos. Exactamente. Pero la vaca también sería heterótrofo porque se alimenta de otro ser vivo, o sea, se alimenta de las plantas, que también son seres vivos. Pero las plantas ¿de qué se alimentan? Del agua. Exactamente, las plantas Profe, de fabrican. la fotosíntesis. Exactamente, muy bien, excelente. Las plantas fabrican su propio alimento por medio de un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Coger agua y sales minerales del suelo y combinarlo con la energía del sol que toman por las hojas y con eso producen glucosa. Glucosa es el alimento de las plantas que producen las plantas para ellos, para ellas y para los otros seres vivos. ¿Listo? Entonces, heterótrofos, animales que se alimentan de otros seres vivos, y autótrofos, seres vivos que... Heterótrofos, seres vivos que se alimentan de otros seres vivos. Y autótrofos, seres vivos que producen su propio alimento, o sea, no necesitan de otro ser vivo para poderse alimentar. ¿Listo? Ahí simplemente es llenar. Les digo, niños, este taller, esta guía está lo más de fácil, ya saben. Fecha límite, 5 de marzo para entregar a las 11:59. El que entregue después del 5 de marzo, su calificación será sobre 3. Esta es la oportunidad para que todos saquen 5. ¿Listo? Ahí terminamos. Bueno, Vamos a ver. chao. No se desconecten. Vamos a ver. Esperen un momento. Vamos a ver qué es el profesor Mauricio. Hola chicos, por aquí estoy. Bueno, a ver, recuerden pues, mis queridos muchachos, una muy buena actitud frente a las actividades que hay propuestas. Me pareció excelente la exposición del profesor Stevenson. Ya saben que les va a quedar la grabación como material de consulta. Inmediatamente quede lista la grabación, se las distribuiremos a cada uno de sus directores de grupo para que ellos asimismo se las hagan llegar a ustedes. Listo, mis queridos chicos. Les agradecemos de corazón su asistencia. Mucho ánimo, pues. Está muy fácil este taller. ¿Cómo les pareció? A ver, díganme cómo les pareció la exposición del profesor, cómo les pareció el taller. Muy bien. Muy bien, Me pareció excelente. Muchísimas gracias, mis queridos muchachos. Entonces, bueno, ya voy a proceder a detener, enseguida detenemos la grabación y ya, muchachos, a trabajarle pues duramente a ese trabajo, a ese taller, para que nos quede la semana para hacer nuestras actividades. Les pido el favor, recuerden leer mucho,
no solamente de matemáticas, de biología, no. Cojan un librito que a ustedes les guste, historias, cuentos. Es importante leer. El que lee aprende muchísimo más, muchachos. Suelten el celular siquiera una horita diaria para que usted se siente a leer, mis queridos chicos. ¿Listo? Sí, señor. Chicos, Sí, señor. bendecida tarde para todos. Profesor Estevis, le agradezco mucho. Bueno, Dios me lo profe, guarde. chao. Igualmente, Hasta luego para todos mis queridos chicos. Cuídense mucho, pues. Chao. Chao. Amén. Igualmente para ustedes. Mil bendiciones. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Chao. Chao, profe. Chao, profe.